buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Perdón la demora, pero bueno, gracias al Señor estamos acá para comenzar con el culto. Para iniciar vamos a estar leyendo un pasaje en el libro de Salmos, capítulo 127. Y dice de la siguiente manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habitados en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Vamos a pasar un momento muy hermoso y es el momento de las alabanzas. Vamos a estar entonando 3 cánticos, así que los invito a cantar conmigo y vamos a comenzar con la canción Digno y Santo. Entonando y alabando el nombre de Dios con la siguiente canción y es No hay lugar más alto. A tus pies está mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad. Señala, me perdonaste, me acercaste a tu presencia.
vamos a pasar un momento muy importante y es el momento de alabar al Señor por medio de las acciones de gracias. Para este momento voy a aprovechar y darle las gracias al Señor por estas 2 semanas que he pasado porque he presentado una dificultad en los ojos y quedé sin poder ver. Y doy gracias al Señor porque ya hoy puedo decir que estoy muy bien y eso es porque el Señor así lo permite. También agradecida por los hermanos que estuvieron muy pendientes de mí, llamándome, estando ahí al pendiente, y estoy muy contenta porque el Señor me sacó en victoria en medio de esta dificultad. Hermano, vamos a orar, darle gracias al Señor por la vida de ustedes, por la iglesia, hermanos, porque el Señor nos permite otra vez alabarle y exaltarle en este programa, y también por su palabra, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, que cada día nos fortalece y nos restablece y nos regala vida. Entonces vamos a orar. Entonces los invito a cerrar sus ojos donde están y a seguirme en oración. Señor, agradecida contigo por un día más de vida que nos das a cada uno, por tu cuidado, Señor, porque nos permites estar bien, estar contentos. Gracias por tu palabra, Señor, porque es viva, porque es eficaz, porque es suficiente, Señor, para rescatarnos, para estar bien, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que nos permites, porque nos permites estar contigo, porque nos has escogido. Gracias por ser tus hijos, Señor, porque nos has amado. Gracias por ese sacrificio tan grande que has hecho con nosotros en esa cruz, Señor. Gracias por ser nuestro consolador, por sacarnos adelante en esos momentos difíciles, Señor, y darnos paz en medio de las dificultades. Gracias por todas las cosas que nos permites y porque ahora en este momento podemos alabarte y exaltarte, Señor. Gracias por todo eso y pedirte que ahora que vamos a aprender de tu palabra y también a pasar a lo que sigue en adelante, Señor, seas tú colocando todo bajo control y seas tú direccionándolo de la mejor manera. Gracias por todo lo que me das y le das a los hermanos y por mantenernos bien y en victoria. Gracias por esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a, antes de pasar a la enseñanza, a cantar un himno, Reina Dios, el número 42. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias de Señor, predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él cuando en la cruz murió. Fue afligido, mas su boca no abrió. Redención él logró. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios venció la tumba con poder y gloria, resucitó. Jesús hoy a la diestra de su Padre él está. Gloria a Dios, vive hoy. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Amén, hermanos. Qué privilegio estar acá con ustedes y gracias al Señor por todo lo que nos permites. A continuación, sigue mi papá con la enseñanza.
Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros queridos hermanos por la espera. En mi reloj 7:57 de la noche, la verdad que salimos un poco tarde. Quiero agradecer a todos los hermanos, a mi hermano Edwin Salamanca, quien había enviado ya los cánticos para interpretar en la noche de hoy, pero bueno, no fue posible, y es así que hoy, con la presencia de mis hijos y bueno, la preparación de pronto que ellos Dios les ha permitido en otro tiempo, pues pudieron hoy respaldarnos en este momento especial de compartir estas alabanzas. Esperamos que pues este espacio haya sido de mucho provecho y de mucha edificación para sus vidas, mis hermanos. Hoy, domingo, tuvimos la bendición de haber compartido con toda la iglesia de Cúcuta, de la zona, y fue realmente una verdadera bendición para todos nosotros el haber compartido esta bendición tan especial de cantar juntos, de cantar alabanzas, de escuchar la predicación juntos, bueno, y todo lo que vivimos en este culto unido. Gracias, hermanos, por apoyar, gracias por estar, y sé que ustedes fueron edificados con todo lo que el Señor nos permitió. Yo quiero empezar esta reflexión, hermanos, en este tiempo que el Señor nos regala, con la lectura que leyera María José hace un rato, allí en el Salmo capítulo 127. Salmo 127, voy a iniciar leyendo y posteriormente orando para que sea el Señor quien nos guíe en este momento y pueda hacer este tiempo un tiempo realmente de edificación y de provecho para la vida de todos nosotros. Dice la Escritura de la siguiente manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué tal, hermano? Le propongo, primero, que tenga su Biblia en mano, por favor. Tenga su Biblia en mano. Y segundo, que se disponga en estos minutos a escuchar el mensaje, y le pida al Señor que le sea hablando por su palabra en este momento. Pidámosle esto al Señor, que sea Él hablándonos por medio de su palabra y nosotros podamos ser realmente edificados en su gracia. Padre de gloria, tenemos un privilegio muy bonito, como todos los domingos en horas de la noche, que es reunirnos, Señor, el templo lleno. Siempre hemos gozado de esa bendición los domingos, y hoy, Señor, cuando no podemos, Señor, reunirnos en el templo, qué bonito saber que hay un medio donde sentimos que nuestros hermanos están conectados, y es a través, Señor, de esta aplicación Facebook de esta noche, donde mis hermanos, Señor, y yo podemos compartir la alegría de la fe, el poder escuchar la palabra, el poder ser motivados por tu santa palabra. Oramos que nos guíes en este momento, y que lo que hagamos, Señor, sea para bendición, y que al compartir la palabra seas tú hablándonos en tu gracia por la obra del Santo Espíritu. Lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Hoy quiero hablarles, hermanos, esta noche acerca de un mensaje que he titulado El Señor en mi casa. El Señor en mi casa. Y quiero preguntarle, en primer lugar, ¿qué no puede faltar en una casa? No sé si ustedes desean usar el chat ahí, interactuar con nosotros ante esta primera pregunta. ¿Qué no puede faltar en una casa? ¿Qué no puede faltar en una casa? Acá quienes están recepcionando, si en algún momento me quieren escribir y decir de pronto qué han compartido ustedes, sería maravilloso. ¿Qué no puede faltar en una casa? Bueno, yo tengo algunas ideas que he escuchado de varias personas, ¿cierto? Que han dicho, por ejemplo, tengo 10 al menos. Ustedes seguramente van a sugerir otras. ¿Qué no puede faltar en una casa? Algunos dicen que no pueden faltar las plantas, otros dicen que no pueden faltar las cortinas, que no pueden faltar los cuadros o fotos en la pared. Otros hablan que no puede faltar la iluminación, las lámparas, es muy importante para algunas personas. Otros hablan que no puede faltar la ventilación, no puede faltar la ventilación, que la casa esté realmente bien ventilada. Otros hablan que no puede faltar las alfombras. En la casa es importante que haya alfombras. Otros dicen, bueno, necesitamos unas buenas camas, ¿cierto? Bueno, en la casa se necesitan las camas, pero algunos hablan de esto como una
necesidad prioritaria. No pueden faltar unos buenos muebles, ¿cierto? Necesitamos unos buenos muebles en la casa, unas buenas almohadas, o quizá necesitamos una buena mecedora, le llaman a algunos una perezosa, y algunos dicen, bueno, no puede faltar mi hamaca, ¿no? Yo creo que algún llanero que me está escuchando en este momento, yo escucho mucho a los llaneros decir esto, ¿no? En la casa mía no puede faltar una buena hamaca, ¿cierto? Seguramente algunos de los llaneros que están escuchando a esta hora dicen, en la casa mía no puede faltar una buena hamaca. No sé qué es lo que no puede faltar en su casa. ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo que no puede faltar en su casa? Es interesante que nosotros, para sentirnos bien, para sentir algo de comodidad o atractivo o gusto, pues necesitamos de algunas prendas, necesitamos de algunos artículos, algunos elementos como los mencionados para sentirnos a gusto, porque qué lástima que la casa no tenga esto, no tenga lo otro. Pero se viene una segunda pregunta y es, ¿qué es lo que le da vida a una casa? ¿Qué es lo que le da vida a una casa? No sé si ustedes han visto que una casa puede ser muy bonita, pero si la casa está sola, ¿cierto? Si la casa está sola, de pronto yo estoy solo en una casa muy linda, pero no puedo disfrutar porque no puedo compartir. Entonces es posible que ese lugar lo que inspire es un vacío bien grande, oscuridad, o inspire miedo. Que es importante que en una casa hayan personas y que las personas que habitan en esa casa den un buen ambiente, aporten al buen ambiente de esa casa, ¿cierto que sí? Hermanos, en estos días a propósito que nos han enviado para las casas y que seguramente nos va a tocar pasar muy buen tiempo en las casas, pues hermanos, es importante darle importancia a la casa. La casa es un lugar muy especial que consta de varios espacios muy importantes para que pueda estar la familia, para que pueda estar el hogar. Espacio muy importante donde se tiene un techo, estamos a salvo de las inclemencias del sol o la inesperada lluvia que puede hacer daño. Hay paredes que nos protegen de los peligros de la calle también, de las personas ajenas. Y la casa realmente es un escenario de refugio. Pudiéramos hablar que la casa es un escenario de refugio. Pero es posible que aunque la casa sea ese escenario de refugio que usted necesita, es posible que su casa no esté marchando bien. Que en su casa las cosas no estén marchando bien. Por eso hoy quiero que analicemos 4 casas de las cuales habla la Biblia, 4 hogares donde Jesús entró, hogares donde Jesús llegó. Dejando, hermanos, esta enseñanza para los que les gusta tomar apuntes, esta enseñanza: si Cristo es Señor en tu casa, tendrás victoria. La verdad que no acostumbro a dejar frases que muestran una condición, pero en este caso por todos los lados observé que era necesario valorar esta condición. ¿Y cuál es la condición para que en esa casa haya victoria? Que Cristo sea el Señor de esa casa. Si Cristo es Señor en tu casa, tendrás victoria. Hermano y hermana, no se desconecte. Amigo que usted llegó a estar con nosotros, por favor, no se desconecte. Para algo y por algo Dios le permitió que se acercaran esta noche. Usted tiene una casa, usted tiene una familia, y en esta noche es necesario que usted escuche esto y usted crea, hermano, que si Cristo es Señor en su casa, usted va a tener victoria. Y eso es lo que vamos a confirmar a continuación, estudiando estos hogares que les voy a invitar que lo miremos con detenimiento, donde el Señor Jesús llegó. ¿Cuáles fueron esos 4 hogares, según los evangelios, donde el Señor Jesús llegó? Y quiero que observemos en primer lugar San Marcos capítulo 1, verso 29. San Marcos capítulo 1, verso 29 al verso 31. Dice la palabra del Señor así. San Marcos 1. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Observamos, hermanos, aquí que Jesús, en primer lugar este elemento, Jesús llegó a la casa de Simón y Andrés. Hermanos, además de llegar, claramente está especificado ahí en el texto, a la casa de Simón y Andrés. En la casa de Simón y Andrés había una necesidad.
Observen cuál era la necesidad. La suegra de Pedro estaba enferma. Esa era la necesidad tan grande que había. La suegra de Pedro estaba enferma. O sea que la necesidad que había en ese hogar era enfermedad. Observen que el Señor llega. Luego que le hablan de esta mujer que estaba enferma, dice la palabra del Señor, verso 31, que Él se acercó, la tomó de la mano, la levantó y dice la palabra que inmediatamente le dejó la fiebre. Pudiéramos decir, hermanos, en este caso, que el Señor en casa de Simón y Andrés trajo sanidad. El Señor en casa de Simón y Andrés trajo sanidad. Esto es algo muy hermoso. En San Marcos 1, 29 al 31 podemos observar que el Señor en casa de Simón y Andrés trajo sanidad, hermanos. No sé si estemos hablando de hogares donde hay personas enfermas ahora mismo, pero quiero decirle esto, hermano. El Señor en la casa de Simón y Andrés trajo sanidad. ¿Y cómo lo recibieron en casa, hermanos? Por supuesto que lo recibieron, hermanos, con un gusto especial, pero algo que ocurrió inmediatamente. Fue sanada esta mujer. Dice la palabra que inmediatamente le dejó la fiebre. Ella les servía. Entonces el recibimiento fue servicio. La reacción de la familia fue servir al Señor Jesús, porque Jesús estaba en la casa. Y como Jesús está en la casa nuestra, esa familia que habita en ese hogar, en esas paredes, en esa habitación, le sirve al Señor, porque cuando el Señor está en el hogar hay victoria, hermanos. Si Cristo es Señor en tu casa, tendrás victoria. Qué hermoso, hermanos, esto. Si usted está pasando por enfermedad, hermano, disfrute la presencia del Señor Jesús en su vida. Disfrute la presencia del Señor Jesús en su casa. Y hermanos, no se sientan desamparados. Hermanos enfermos en estos días, no se sientan desamparados. Si el Señor Jesús está en su casa, ustedes tienen lo que necesitan ahora mismo. Ustedes tienen a quien necesitan: la presencia del Señor Jesús. Ahora, si vamos a San Marcos, capítulo 5, verso 38 al 42, encontramos otra casa donde llegó Jesús. Hagamos rápidamente esta visita en este texto. San Marcos 5, 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga, se llamaba Jairo, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Dice, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Es decir, se llenaron de terror, se llenaron de emoción. No encontraban cómo demostrar el impacto de lo que el Señor hizo. Y rápidamente observemos qué pasó, al igual que lo hicimos con la casa anterior. Ahora nos vamos para esta otra casa y le vamos a hacer las mismas preguntas. ¿Era la casa de quién? La casa de un principal llamado Jairo. ¿Qué necesidad había en esta casa? En esta casa había muerte. En esta casa había muerte. Había duelo. Había luto. Había aflicción, resultado del fallecimiento de una persona querida y estimada, como la hija de los señores de la casa, que tenía apenas 12 años, como dicen algunos, empezando a vivir. A esa casa llegó Jesús. A ese lugar llegó Jesús. Y Jesús llega, entra a esta casa y ocurre algo especial, hermanos. Que algunos se burlaban de él porque estaba entrando a esta casa. Dice el verso 40 que algunos se burlaban de él, pero el Señor lo que dijo es que todos estuvieran afuera, que todos se quedaran afuera. Toma el papá de la niña, toma la mamá de la niña, y dice que los que estaban con él cercanos allí entran donde está la niña, y el Señor hace algo especial. Niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba. Hermanos, esto es algo maravilloso. La necesidad era la muerte, pero la obra de Jesús fue dar vida, resucitar a la niña que estaba muerta allí. Él la encontró muerta y el Señor la resucitó. Hermanos, miren, la muerte no es un problema para el Señor, como tampoco la enfermedad es un problema para el Señor.
Él llegó a la casa a traer victoria. Y la victoria que trajo el Señor fue resurrección. Por eso, hermanos, podemos decir esta segunda frase muy importante. El Señor en casa de Jairo trajo vida. Decíamos que el Señor en la casa de Simón y Andrés trajo sanidad. Aquí podemos decir que el Señor en casa de Jairo trajo vida. Y sabe, hermanos, que todos ellos estaban espantados. Y dice el contexto que la fama del Señor corría, que ellos mismos se encargaban de divulgar la obra del Señor. Y era conocido el Señor que había habitado, que había llegado para quedarse en esa casa a hacer una obra, a hacer un milagro, hermanos. Qué importante poder ver esta verdad en la palabra y poder disfrutarla en nuestra vida. Recordando esto, hermano, si Cristo es Señor en tu casa, tendrás victoria. Si Cristo es Señor en tu casa, tendrás victoria. Y ahora les invito a que nos pasemos para otra casa. Vayámonos para otra casa rápidamente. Y vámonos para la casa de Marta y María. Observe lo que dice San Lucas 10, el verso 38 al verso 42. San Lucas 10, verso 38 al verso 42. Esta es una historia muy conocida. Y dice la palabra del Señor así. Aconteció que yendo de camino, verso 38, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Llegó a la casa de Marta, dice la palabra del Señor, Jesús, ahí estaba su hermana María, y la necesidad con la que se encontró Jesús fue el problema manifiesto de Marta, la señora de la casa. Porque María, su hermana, estaba a los pies escuchando a Jesús. La prioridad que dio María fue escuchar al Señor y atender el mensaje del Señor, recibir la palabra del Señor. Pero Marta se ocupó de los quehaceres. Pudiéramos decir que la gran necesidad que el Señor encontró en ese momento en casa fue el materialismo. Saben, hermanos, por allí había un mensaje que decía: el Señor es el agente silencioso. Yo recuerdo que en muchas casas aparecía ese letrero: el Señor es el agente silencioso que habita en esta casa. Y sabe que nunca me llamó la atención, nunca me agradó ese mensaje, porque yo creo que así es que está el Señor en muchas casas, silencioso. Está silencioso. Por eso nunca me agradó. Estuvo mal redactada a mi gusto, estuvo mal redactada. Si el interés era mostrar el señorío de Cristo en las casas, no me parece. Porque Jesús no puede ser alguien silencioso en una casa. Jesús debe ser escuchado en la casa. Él debe hablar en la casa. A Él debe oírsele hablar en la casa. ¿Y qué es lo que el Señor está observando mientras está en nuestras casas? Porque Él es omnipresente. Él está observando el materialismo. Él está observando, hermanos, que para nosotros es más importante los bienes materiales, el trabajo, el bienestar propio, el pasarla bueno, los placeres, que son más importantes. La satisfacción de tantas cosas son más importantes, la autosatisfacción, que oír la voz del Señor. Ahí encontró el Señor. ¿Qué problema tan grande? Encontró que había materialismo en esa casa, que había un problema de materialismo en ese hogar. Es decir, no había piedad. No había búsqueda sincera del Señor. ¿Y qué es lo que ocurre allí, hermanos? Que el Señor en casa de Marta trajo renovación de la mente. El Señor en la casa de Marta trajo renovación de la mente. Y esto es algo supremamente importante, hermanos. Porque algo difícil de cambiar en cualquier persona es su manera de pensar. ¿Cómo ver las cosas? ¿Y sabe qué dice? Marta le da una orden a Jesús y le dice: ¿no te da cuidado que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dile pues que me ayude. ¿Y sabe qué le dice el Señor?
Marta, estás afanada, estás preocupada con muchas cosas, estás turbada, pero tu hermana María ha escogido la buena parte, la cual no le va a ser quitada. Ese es un derecho y un privilegio que ella se ha reservado y ese no se le va a quitar. Ese privilegio y ese derecho porque ella ha escogido la buena parte y el cambio de mentalidad. Mire, hermano, hoy quizá en otro tiempo, antes de conocer a Jesús, usted estuviera pensando cosas vanas, cosas que no edifican, que no sirven. Hoy su mente ha cambiado. Porque Jesús llegó a su casa, porque Jesús llegó a su vida, porque Jesús llegó a quedarse en usted y ahora su manera de pensar ha sido renovada. La renovación del entendimiento es de los grandes milagros que se puede efectuar en una persona. Y si en nuestros hogares se renueva nuestra manera de pensar, hay victoria, hermanos. Si en nuestros hogares se renueva la manera de pensar, hay victoria. Pero ¿cómo se va a renovar la manera de pensar en los hogares si la gente está pegada al televisor solamente? Si las personas están pegadas al celular, si las personas están viendo lo que ocurre en el mundo y pegados al sistema del mundo, pero no quieren oír la voz del Señor en casa. El materialismo está apoderándose de los hogares. En las casas solo Jesús está presente, pero todavía no es el Señor. Y no puede haber victoria si Jesús no es el Señor. El Señor en casa de Marta trajo renovación en la mente. Y te quiero recordar, hermano, que si Cristo es Señor en tu casa, tendrás victoria. Solo así. Si Cristo es Señor de tu casa, tendrás victoria. Y el último hogar que quiero que miremos rápidamente se encuentra en San Lucas, el capítulo 19. Claro que sí, una historia bien conocida para todos nosotros, la historia de Zaqueo. Y observen ustedes algo que pasa con Zaqueo. Dice la palabra del Señor que Zaqueo era jefe de los publicanos y rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y el verso 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Le recibió gozoso. El Señor llega a la casa de Zaqueo. ¿Cómo le recibe Zaqueo? Zaqueo le recibe gozoso, lo hospeda en la casa. ¿Y cuál es la necesidad que tiene este hombre? La necesidad que tiene este hombre es la necesidad de todos nosotros y el problema de toda la humanidad: el pecado. Este hombre estaba lleno de pecado y llegó el Señor a la casa. ¿Y sabe qué dice el Señor en el verso 9? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe cuál fue la obra que hizo Jesús en la casa de Zaqueo? Se llama salvación. Cuando Jesús llega a la casa de una persona que tiene pecado, el Señor llega a salvarle. La obra del Señor es una obra de liberación, una obra de salvación. Hermanos, Zaqueo llega a un punto que se pone de pie, dice la palabra, y le dice al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, que este hombre actuó de forma inmediata conforme a la salvación que había recibido. Este hombre no dudó en responder al Señor conforme al llamado que le había hecho, llamado de salvación. Hermanos y hermanas, si Cristo es Señor en tu casa, tendrás victoria. Si Cristo es Señor en tu casa, tendrás victoria. Llegó a la casa de Simón y Andrés y trajo sanidad. Llegó a la casa de Jairo, el principal, y trajo vida. Llegó a la casa de Marta y trajo renovación de los pensamientos. Llegó a la casa de Zaqueo y trajo salvación. ¿Qué trajo el Señor a tu casa cuando llegó? Cuando llegó el Señor a tu casa, ¿qué trajo? ¿Qué te ha dado hoy el Señor con su presencia? ¿En realidad estás disfrutando la presencia del Señor en tu casa, hermano? Recuerde esto, hermano: si Cristo es Señor en su casa, usted va a tener victoria. No fue que llegó y ya a las casas. Coincide algo muy importante en todas las casas donde llegó: que Él llegó y empezó a dirigir. Él fue el que empezó a determinar. Incluso cuando llegó a la casa de Jairo, observen ustedes que le dijo a la gente que se fuera, a la gente que se estaba burlando. Él fue quien llegó a dar las órdenes en la casa. Él habló y fue obedecido. Jovencitos en cada familia, muchachos,
dejen a Cristo, disfruten a Cristo como jefe de su casa. Hermanos y hermanas, disfruten a Cristo como jefe en su casa. ¿Cuál es el Señor realmente de su casa? ¿Es el dinero? ¿Es uno de los integrantes miembros de la familia? ¿Es el celular, el computador, el trabajo, el estudio? Hermanos, ¿quién es realmente el Señor de su casa? ¿Será que el Señor, Dios, Jesucristo solamente está haciendo presencia para verles y para que ustedes y yo lo busquemos cuando estamos urgidos, como ese señor bombero que viene a apagar el fuego, los incendios? ¿O realmente es el guiador de nuestra casa? Porque si Él, hermanos, Cristo es el Señor en su casa, usted va a mantenerse en victoria. Usted va a caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y recordemos lo que dijo el Salmo con el que comenzamos, el 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no es el que guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Le invito para que oremos, hablemos con el Señor. Y en este momento reflexionemos si Cristo es el Señor de nuestra casa, cómo es nuestra relación con Él. Si realmente nos está guiando, si realmente nos está dirigiendo en nuestra vida, estar dirigiendo nuestro hogar. Es una reflexión que cada familia cristiana debe hacerse. Pero aquellos amigos, aquellos que todavía no han confesado, que han oído pero no han confesado en su vida a Jesús, al igual que a Zaqueo, el Señor hoy les está diciendo: es necesario que pose yo en tu casa. Su casa va a ser una casa de victoria solo si Cristo es el Señor de su casa. Oremos. Padre de gloria, quiero agradecer por este mensaje, por esta verdad. Quiero agradecer que nos has hablado de manera, Señor, especial en tu gracia y misericordia. Y quiero agradecer porque, Señor, has dispuesto a los hermanos, has puesto en cada uno el deseo, las ganas de recibir tu voz. Gracias, Señor, por este llamado. Y Señor, si hay personas, si hay amigos en este momento, Señor, que han escuchado el mensaje, pero todavía no te han confesado como único y suficiente Salvador personal, Señor, en este momento yo pido que obres y que cada uno pueda estar, Señor, contigo a solas, confesarte como Salvador personal y pueda dar ese paso de fe, de obediencia y permitir y disfrutar que tú estés morando en su vida, morando en su casa, morando en su familia, para que haya victoria. Señor, guarda la vida de los hermanos y lleva, Señor, a estos amigos en tu gracia a que te confiesen a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por estar y compartir esta noche con nosotros. Gracias por sus comentarios. Gracias también por la paciencia. Lamentablemente no pudimos transmitir por YouTube. Y recordamos, hermanos, las actividades de esta semana. Por favor, estén muy pendientes, hermanos, de cada una de las actividades que nosotros vamos a tener durante esta semana para que sea partícipe usted de esta bendición como iglesia. Sigamos participando del Plan Daniel todos los días, hermanos. No dejemos esta práctica del Plan Daniel, que sea un disfrute en cada familia, hermanos. Y si usted ha confesado a Jesús como Salvador, si usted quiere comenzar una nueva vida en Cristo, escríbanos, comuníquese con nosotros allí a través del chat o busque algún cercano de nuestra congregación para seguir orando por usted. Les animamos en Cristo. Muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga. Gracias.